Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos acompaña en los platos de Canal 4 TV don Alejandro Ramos Guerra, secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde. Muy buenas tardes, don Alejandro, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Paco, y a toda tu audiencia. Muy bien, muy feliz de estar aquí y agradecido por la oportunidad de dirigirme a los vecinos y a las vecinas de Telde. Don Alejandro, se cumple un año del cierre de la piscina, en este caso el pabellón Paco Artiles en esta ciudad de Telde. Un año que trabajadores y trabajadoras están en la calle. Sí, efectivamente, se cumple lo que decíamos, se cumple lo que decía pues hace un año atrás. Desgraciadamente acerté en los pronósticos que decía, y por aquel entonces, un año atrás, decía que esos trabajadores desgraciadamente no iban a entrar en el ayuntamiento, que fue lo que se les prometió. Recordemos que fue en el transcurso del cambio de alcaldía, tanto el alcalde saliente, Héctor Suárez, como la siguiente señora alcaldesa, Carmen Hernández, se habló en aquellas semanas de transición de que iban a entrar en el ayuntamiento. Fue una mentira que no ha tenido consecuencias, porque nadie ha sido capaz de reconocer que se le engañó a esos trabajadores para evitar las manifestaciones y sobre todo las quejas que hacían en los distintos actos públicos en donde se reunían. Ha sido esos trabajadores los grandes perjudicados junto con la ciudadanía. Los trabajadores porque han perdido su puesto de trabajo, porque además eran la mayoría de ellos, y como usuario que fui del pabellón, era gente joven que compaginaba sus estudios o con oposiciones con el trabajo de la actividad física y del deporte. Y también ha salido perdiendo la ciudadanía de Telde en general y los vecinos de San Juan en particular, principalmente porque era el lugar donde enfoco a dos colectivos que para mí son prioritarios: los niños y las niñas que iban a hacer deporte allí. Muchísimos clubes deportivos que se han visto fuera del municipio para seguir practicando deporte, sin ir más lejos, el Fainagua. Y además los mayores, muchos mayores que durante la mañana y la tarde intentaban distraerse, intentaban hacer pues una vida saludable, corregir lecciones también, que había un centro también de fisioterapia en esas instalaciones. Y yo creo que son los dos perjudicados: los primeros, los trabajadores, porque se les engañó, y la ciudadanía porque ha tenido una pérdida de un lugar donde hacer deporte. Y al final lo que esto conlleva, y lo triste de todo, es que Telde a día de hoy no dispone de ninguna piscina pública. Y es triste, y es una de las cuestiones donde históricamente se nos engañó como vecinos de Ginamar. ¿Se acuerda usted que decían por aquel entonces que se nos iba a hacer una piscina en Telde? Todas las campañas electorales se nos mentía en legislatura tras legislatura en que se iba a hacer una piscina. A día de hoy no existe una piscina en Ginamar, y la única que va a comenzar, desgraciadamente, y digo desgraciadamente por la defensa que hago de mi municipio, pero afortunadamente porque la ha hecho el Partido Socialista, ha sido en el Ayuntamiento de Las Palmas. Y de aquí quiero felicitar al compañero y amigo Augusto Hidalgo por tener la capacidad y la fuerza para impulsar un proyecto, una piscina pública, además, en el barrio de Ginamar, y que a escasos metros de lo que llega a ser el municipio, porque al final la linde pasa cerca de allí, pues todo este municipio de Telde no disponga de piscina. Por lo tanto, creo que era fundamental que Telde tuviese más de una piscina pública que pudiera dar servicio, y es una tristeza que con lo que ingresamos todos los años, 90 millones de euros, sin rebaja de impuestos, con el mismo nivel de coste de impuestos, no tengamos al menos un espacio público donde hacer deporte. Y termino diciendo que me parece lamentable y absolutamente deprimente que tras un año de cierre del pabellón Paco Artiles, la contranoticia para intentar que la ciudadanía se despiste de lo que tiene que ser un malestar general, un cabreo por la mala actuación que se ha hecho, donde al final se han tirado la pelota entre la empresa saliente y el ayuntamiento, pero que no existía un plan B, porque yo puedo entender que la empresa legítimamente que viene a hacer negocio se quiera marchar, lo puedo entender, es legítimo, pero lo que nunca podría haberse dado es que el ayuntamiento no tuviese una alternativa de sacar a licitación para cualquier otra empresa, o tuviese la capacidad
o al menos la fuerza de intentar quedarse con un servicio público gestionado por el personal de deportes que al menos diese cobertura en algo, en el gimnasio, en la piscina o en algún centro. Pero lo que va a suponer ahora es engañar nuevamente a los vecinos a un año de las puertas de las elecciones, de las elecciones electorales, donde se dice, como contranoticia para que la gente se despiste, que se va a sacar la licitación, no solo del servicio, sino de lo que es la obra. Y creo que es otro error que se vuelva a hacer, porque con dinero público, sin saber la cuantía de lo que va a suponer, ha sido más y será más el coste que tenga por haber estado cerrado un año. Y será dinero público el que tendrá que poner la instalación en funcionamiento para luego cedérsela a una empresa privada. Porque lo que tendría que hacer, si es la alternativa y es la forma que tengo de entender la política, es que esa licitación de esa piscina ante una empresa de cualquier índole que quisiera venir a Telde, tendría que hacerse cargo de la instalación o de la reapertura de lo que es la instalación. Si hemos sido capaces de ceder suelo público, donde se hacían eventos culturales y eventos lúdicos, que es la Barranquera, pero además servía, y de ahí nunca estuve de acuerdo en ese espacio, como alternativa de aparcamientos en Telde, que siempre tiene ese tipo de problemas, lo que no puede suponer es que la cesión de ese espacio no sea lo mismo que ceder a 50 años, que venga una empresa, que se le dé la posibilidad de que arregle esa instalación, de que la ponga al día, que la ponga y disponga a los ciudadanos de una posibilidad de entrar al pabellón. Al final, esto lo que supone es que el pabellón Paco Artiles sea otra vez, cuando salga, que Dios dirá, porque aquí las cosas de Telde siempre es a años vista, que se tenga que arreglar con dinero público, que se tenga que poner la instalación a un nivel óptimo para cedérsela a un tercero que venga a hacer negocio. Me parece que ese no es lo que se debe hacer con el dinero público. Con el dinero público creo que hay que custodiarlo mejor, protegerlo mejor, y si el ayuntamiento hiciese una oferta para arreglarlo, sería para él disfrutarlo, para él gestionarlo y para sacarle el mayor partido, pero para hacer una obra, para cedérselo a una empresa privada que venga a obtener dinero sin ningún tipo de inversión ni gasto, me parece que solo este tipo de cosas pasa en Telde con los políticos de Telde. Pero hoy, por la situación que estamos viendo y padeciendo, la desconfianza que hay, es inviable. Efectivamente, pero es que entramos en una contradicción permanente. El ayuntamiento presume de no tener deuda. El ayuntamiento presume de que tras esta situación de saneamiento tendrá la capacidad de ofertar plazas públicas. No se ha visto en cuanto a funcionarios ni a personal del ayuntamiento. Pero lo peor y lo más lamentable es que no haya habido ningún tipo de negociación para que ninguna empresa se haga cargo de esta situación o se licite para que se hagan cargo de lo mismo. Al menos intentarlo. Pero lo que sí se tiene de antemano es una inversión de carácter público que será millonario porque las piscinas se encuentran completamente cerradas. Me imagino que hay un deterioro de las instalaciones. Al final, una instalación de un año cerrado, como si es nuestra casa, sufre un deterioro. Y eso al final, ¿quién ha pagado? Pues lo que decía al principio, los trabajadores que han perdido su puesto de trabajo y se les engañó diciendo que iban a entrar al ayuntamiento y eso generó unas expectativas o unas ilusiones que se han visto frustradas y lo decíamos que esto no funciona así. Y por otro lado, lamentablemente, con los vecinos y sobre todo con los ciudadanos y los usuarios, personas jóvenes, mayores y de mediana edad que se han quedado sin un espacio público donde hacer deporte, sin un gimnasio, sin una piscina, sin un lugar de rehabilitación y al final el que paga este tipo de torpezas es el ciudadano. Yo creo que los ciudadanos se tienen que despertar, tienen que ver este tipo de circunstancias. Esto es un espacio estupendo para explicar a la gente lo que pienso, lo que opino, lo que piensa pues desde la oposición, desde el Partido Socialista, y esto es una de las cuestiones que no se pueden permitir. Usted ha fijado y ha puesto el punto de mira, 2023. ¿Ese va a ser el año que se resuelvan todos los problemas? ¿O nos dicen que nos van a resolver todos los problemas? Mi opinión, Paco, y es una de las cuestiones que quiero trasladar hoy en este espacio a la ciudadanía, es que nosotros llevamos un eslogan hace 4 años, aproximadamente 3, te mereces más. Y creo que estamos cometiendo el error ante la dejación y la incapacidad de ilusionar a la ciudadanía por parte de este grupo de gobierno, que son 3 formaciones políticas, en la cual no le he hecho la responsabilidad a ningún partido político como tal, se lo he hecho a los 3. Y tampoco se lo he hecho la responsabilidad completa
a una persona u otra. Esto es un grupo y cuando salen las cosas bien, tiene que salir las cosas bien de manera continuada, y cuando salen las cosas mal, tiene que ser de forma compartida. Yo me alegro de que, por ejemplo, la carretera de Melenara se haya terminado. Una carretera melenara que cuando ha llegado hasta aquí ha sido fruto del trabajo de muchas legislaturas anteriores. Yo recuerdo cuando estábamos en el gobierno que cada parcela, cada espacio también se actuó de ese trabajo, pues urbanismo intentando resolver la deuda que se tenía con las expropiaciones a esos responsables y esos propietarios de esas parcelas, la parte de la asesoría jurídica para hacer un plan de expropiaciones, donde yo dirigía la asesoría jurídica, donde se hizo un análisis de lo que se debía, porque no se había hecho hasta ahora, cuantificaba ese dinero, y yo me alegro, evidentemente, que la ciudad prospere y que tenga, pero no puede ser una carretera un motivo de cumplir con una gestión a 4 años vista. Es decir, alegrías de este tipo, por llamarlo de alguna manera, tendría que ser de forma sistemática algo normal en una ciudad de este tipo. Porque si fuese por esa misma regla de 3, el asfaltado que hace el Ayuntamiento de Las Palmas con Augusto Hidalgo, o la pasarela que va al acuario de Las Palmas, o incluso la celebración de unos carnavales que han visto, y sin ir más lejos, la piscina de Ginamar, entonces, ¿dónde está el contrapeso de esto? Si nosotros en Telde nos alegramos simplemente por una carretera que generó huelga de trabajadores, una empresa que se tuvo que retirar, y gracias a que se retiró voluntariamente, donde se licitó mal y donde se fue a una empresa ya tocada económicamente al precio más bajo. Todo eso hay que recordarlo. ¿Y cuánto ha durado esa obra? Más del plazo establecido. Pero evidentemente, como ciudadano, me alegro de los progresos de la ciudad, pero no nos podemos conformar con tan poco, porque usted pasa por cualquier barrio y se encuentra los coches a prueba de bomba con los amortiguadores, un servicio deficitario de limpieza, una situación económica que siguen pagándose sentencias y cuestiones extrajudiciales todos los días, una ciudad que no avanza y que solo se conforma con actuaciones puntuales, y esas actuaciones puntuales no puede ser que durante estos 4 años de mandato la única situación es una carretera. Es que me niego a pensar que seamos tan conformistas. Pienso que una ciudad que ingresa 90 millones de euros, que tiene además ayudas externas del Cabildo, que tiene ayudas de otras instituciones, debería dar un salto cuando supuestamente se ha cancelado la deuda muy importante. Y aquí no se ha visto. Yo no he visto, quitando esta obra que es dinero del Cabildo, que haya existido una obra en la cual nos sintamos orgullosos. Nosotros tenemos unas imágenes que anoche compartíamos en el programa Hablando Claro, de esa carretera. Vamos a decir, la compañera Lourdes no las puede recuperar siempre, y esto es las cosas que tiene el directo, ¿no? El directo y poder, y me gustaría analizar con usted esa carretera, y sobre todo por algo curioso, ¿no? Curioso de esa carretera, porque cuando se ejecuta una obra, nosotros decimos, hombre, hay que hacer un proyecto, hay que llevar a cabo, y siempre hay que hacerlo con vista al futuro, ¿no? Y el futuro, fíjese usted en esta obra, y me gustaría su opinión, ¿no? Y la de todos los televidentes, porque las cosas hay que hacerlas bien, y cuando se hacen bien, de una vez por todas. Mira, ahí tenemos las imágenes en nuestra pantalla. Cosa curiosa, tenemos una vía ahora, unas aceras más anchas, una vía mejor, ¿no? Esa conexión mucho mejor, pero fíjate, volvemos, o le hemos cogido cariño o estamos en el antaño. Tenemos los postes, los palos de la luz y el tendido eléctrico colgando. Futuro y pasado conjuntamente. Volvemos nuevamente a que una obra donde se ejecuta, yo creo que debería tener un poco más de, por lo menos, de decir, oye, vamos a hacer ya una inversión, vamos a soterrar todos esos cables, vamos a quitar todos estos palitros que está aquí, que eso era de la época de María Castaña, y a lo mejor hasta la memoria histórica te lo hace quitar. A mí sí me sorprendió. Hoy ha sido la primera vez que he pasado por esa zona, al mediodía, cuando regresaba del trabajo, y sí me sorprendió además otro detalle, una obra que está recién terminada y los semáforos no funcionan, con el consiguiente riesgo que puede generar a las personas que bajen por esa carretera y los que salgan del cruce de Melenara, de las calles de Valdecasa.
Eso es una de las cuestiones que a mí me sorprende, y lo que también entiendo y comparto es que estamos ante un momento donde hay que tener en cuenta que ese tipo de palos y ese consumo de luz que se hace ya no está acorde a todo. Eso va a generar el cambiarlo, tener que romper y tener que volver a hacer otro tipo de cuestiones. Y a mí la verdad que no me gustan los parches ni los gastos. Sí, pero romper sobre nuevo. Efectivamente, con lo cual una inversión y un gasto añadido. Esto me recuerda, no sé si usted se acuerda, unos años atrás que se cambió la luminaria Ginamar y que se cambió y después se tuvo que volver a cambiar porque no alumbraba y no generaba luz en este ámbito. Por eso yo creo que son de este tipo de cosas. De este tipo de cuestiones es una de las cosas que a mí más me indignan. Recuerde usted que igual que esto está la obra del centro de Alzheimer, una obra terminada, costó unos 73.000 euros y se encuentra cerrada, sin usuarios, cerrada y deteriorándose, se encuentra en el barrio de La Pardilla. Sin usuarios porque los usuarios están trasladados a otros municipios, no es porque no haya desgraciadamente demanda y usuarios para poder estar en ese centro. Efectivamente. Desgraciadamente, porque la enfermedad del Alzheimer hoy por hoy está aquí. Y una de las cuestiones que no puedo entender es que una ciudad de 102.000 personas se desprenda de servicios. Hay muchísimas obras que están inacabadas, que nadie se acuerda de ellas. Puedo hablar desde la cancha de la Higuera Canaria, desde el local social de La Solana, pero en Ginamar hay varias completamente cerradas y yo creo que hay que tener en cuenta el dinero público. Si algo nos marcamos desde la Concejalía de Vigia y Obra cuando estaba y la dirigía, es que yo quería estar encima de las obras inacabadas, porque me parece de vital importancia, y en aquel momento nos marcamos con el dinero del Cabildo, que teníamos el plan de cooperación, que era 1,5 millones de euros, era el Juan Carlos Hernández en Ginamar, que llevaba 3 años cerrado, el ayuntamiento, que no estaba abierto, el del Cubillo, y que necesitaba seguir haciendo las canalizaciones, las inversiones, y el área polivalente, que recuerda usted, la zona del Mercadillo, donde está la comisaría, que había una obra inacabada que no tenía ningún tipo de uso y se terminó con lo que es ahora el lugar que ubica y tienen los puesteros del mercado, que esa es otra, que es mucho más arriba, el mercado municipal. ¿Cuántos años lleva también? Me recuerda esta obra de la carretera Melenara, ¿cuánto tiempo? Años ya, sin terminarse, cerrado y sin un tipo de impulso, que eso ha generado un añadido y unos costes de por demás. Es decir, se presupuestó con un dinero, dijimos en aquel momento que ya era deficitario, que no daba, porque la instalación eléctrica se llevaba mucho más dinero, nos dijeron que no teníamos razón y hemos visto que se ha ampliado en numerosas ocasiones y se sigue sin terminar. Entonces ese tipo de cuestiones creo que hay que ser pulcro y responsable con el dinero público y sobre todo empezar a tener una planificación de obra inacabada. Recuerdo también que la primera obra que hicimos nosotros fue solventar y arreglar el local de la Gavia, que se encontraba también incompleto. Son cuestiones de intentar tener una visión de ciudad y creo que es lo que falta. Aquí no hay una visión de ciudad y todo es en base a titulares, impulsos o detalles. Perdón, Alejandro, en la línea de la política vemos que actualmente en el gobierno hay personas que llevan muchos años en la política. Yo creo que algo han tenido que aprender, algo por lo menos mínimo, pero parece que son principiantes en la política. No dan una ni equivocándose. Yo no he visto un gobierno tan nefasto como este, pero que tampoco trabaje tampoco. Y no es justificación la pandemia. En la pandemia he visto otros ayuntamientos que han hecho ser capaces de cambiar las cosas. Sin ir más lejos, se habló en el año 2020, que tuve ocasión de asistir a esas reuniones, de un plan de recuperación. Y el plan de recuperación ni lo ha visto ni lo ha percibido nadie de la ciudadanía de Telde. Y me parece lamentable, porque estamos en un momento económico muy complicado. Vinimos de una pandemia donde se ha sostenido las empresas y los trabajadores a través de los ERTE, a través de las líneas ICO, a través de la ayuda de los fondos estatales. Hemos vivido, siendo una comunidad autónoma, con mucho castigo porque dependíamos del sector turístico, del sector servicios, y estamos entrando sin darnos cuenta en un momento económico muy negativo, donde el precio del pan, las galletas, la leche, todo lo que derive de los animales, todo lo que derive del transporte, el combustible, lo que es la gasolina, llenar el depósito nos cuesta casi el doble de lo que costaba unos meses atrás. ¿Y eso quién lo sufre? Los que menos tienen.
las familias, que tienen que hacer milagros si llegan a final de mes y hay otras que no llegan. Eso lo repercute en los niños, porque la alimentación es más mala, no hay capacidad de comprar verdura, fruta, porque está imposible. Al final muchas familias que no tienen con qué vivir, pues se nutren de cuestiones que al final no son saludables. Pero todo esto lo hago en resumen porque teniendo esta situación tan complicada que nos viene, nadie ha reaccionado en beneficio de la ciudad de Telde, nadie ha reaccionado en beneficio de la ciudadanía. ¿Y en qué me baso? En que este plan de recuperación que tanto decían que incumplieron nuevamente, creo que el primer paso lo que se tiene que hacer es empezar a entender que esta ciudad lleva pagando muchísimos años sin ser responsables ellos unos impuestos que no son acordes a lo que el servicio que se les da. Es decir, si un ciudadano de a pie paga la contribución, si paga los impuestos del coche más caro que en ningún otro municipio, si además paga el recibo de luz, que no tiene nada que ver con el ayuntamiento, pero que tiene unos ingresos siempre igual por un salario y unos gastos que se les añade, ¿dónde está la falsa promesa de que iban a bajar los impuestos? Cuando encima tenemos las condiciones económicas para poderlo hacer, siempre y cuando sea cierto lo que digan, que la deuda se ha cancelado, porque después también hemos visto otras circunstancias, otras situaciones donde el gobierno estatal ofrece ayuda económica a través de líneas que solo se pasa y solo se actúa a los municipios que tengan deuda. Es decir, nosotros desde este punto de vista creo que ya hemos tardado muchísimo tiempo en que la ciudad reciba al menos algo, porque si al final lo único que va a recibir la ciudadanía en estos 3 años es una carretera hacia Melenara y lo que va a recibir es incompetencia durante este tiempo, yo creo que mal negocio se ha hecho Pero parece ser que aquí hay que marcar las directrices y quien las marca desde el gobierno de España o otras administraciones, llámese el gobierno de España o gobierno de Canarias, y son datos. El plan de ajuste, de pago de proveedores o el techo de gasto, marcado por el gobierno de España. No es porque se ha saneado y se ha pagado la deuda por una buena gestión, no, es porque estaban concertados y desde Madrid les dijeron hasta aquí hemos llegado, ustedes son unos derrochadores, ustedes no saben ni lo que están haciendo, por lo cual este es el techo de gasto y aquí empieza usted a pagar todo lo que debe y más. Ahora salta el gobierno nuevamente de España, el Ministerio de Economía y Hacienda, diciéndole, oiga, mire, es que ustedes el pago de proveedores no está acorde y vamos a tener dos cosas, o sea, ajusta a otro plan de ajuste para pagar esa factura o lo vamos a tener que intervenir nosotros, en el cual se lleva a pleno y se aprueba el pago de algo más de 200.000 y pico euros para pago de facturas pendientes del año en María Castaña, pero, las que queda todavía es Castaña en ese María. Pero Paco, un inciso, ¿y qué pleno no se lleva factura? Es que todos los plenos se llevan facturas. Todos los plenos. Hay reconocimiento extrajudicial de crédito, están ahí, pero todos los meses. Pero no de factura atrasada, sino del servicio que se está prestando actualmente porque no hay una licitación no se saca un contrato. Y cuando tenemos un contrato y los contratos hoy por hoy tendría que estar en vigor, fíjese usted por dónde lo que podríamos estar ahorrándonos ahora del gasto de energía y de luz eléctrica en esta ciudad de Telde si en su momento ese contrato se hubiera llevado y se hubiera aprobado y se hubiera firmado. Pero sobre todo para que la gente nos escuche, porque estamos hablando lo mismo, pero igual no nos entiende. Aquí se tiene que obligar a licitar pues muchísimos servicios que se prestan en el ayuntamiento. Y aquí hay una incapacidad de gestionar por parte de contratación, por parte de este ayuntamiento, muchas cosas que se están pagando contra factura. Pero es que voy a lo principal. El problema radica en que este último mes sigue estando una persona al frente de la intervención que es un administrativo, con todo mi respeto. Es decir, siempre en un ayuntamiento debería estar un interventor, funcionario, grupo A, y aquí lo que tenemos es una persona que actúa y hay que darle las gracias porque el pobre se presta a echar una mano siendo administrativo. Este ayuntamiento ya tiene una instrucción dada que tiene que buscar un interventor o una interventora. Evidentemente, seguramente a muchos no les gustará. Sí, pero vamos a ver, un interventor o una interventora es un trabajador, un funcionario habilitado del Estado que no está muy mal pagado hoy por hoy. Pero más que un trabajador, es un funcionario que pone el Estado a cuidar
del dinero público y de... Que están muy bien pagados, y por hoy más por los salarios que tenemos, muy bien pagados. Que la cola, si sacara una oposición, la cola, pues imagínese hasta dónde llegaría. No sería la caravana que se monta en la Gran Canaria 1, sería todavía más. Llegaría hasta San Bartolomé de Tirajana, esa caravana. Igual de las últimas se fue para San Bartolomé de Tirajana. Efectivamente, para ahí. Pero, ¿por qué no dura un interventor o una interventora en este ayuntamiento de Telde? Porque pies para que te quiero. Buscan siempre una alternativa. La última se fue a estar para La Gomera. Efectivamente. Y está usted muy bien informado. La última interventora, que no olvidemos que venía también de una jefatura importante, que era la de urbanismo, pasó a la intervención, una persona seria, rigurosa, se fue a La Gomera y va a La Gomera. Y eso es una de las cuestiones que se tiene que reflexionar. Entonces, igual hay personas que no le interesan que se hagan bien las cosas, porque probablemente se frenaría muchísimas actuaciones que a lo mejor de otra manera pues no son tan rigurosas en lo que es la observación, principalmente porque yo lo decía unas semanas atrás aquí, yo no tengo ningún tipo de problema en las manifestaciones que decía la alcaldesa de Telde sobre el poder que tienen los interventores. Yo prefiero como responsable político tener una interventora, yo la tengo en el gobierno canario. Pero eso no es un poder, eso es una obligación que está destinada para velar para el buen funcionamiento y cumplimiento de todas las normas y las leyes que tiene que llevar, y esa es la función de la interventora, no es ningún poder, es cumplir con la ley, con los parámetros. En base a eso... No tiene ningún poder, porque ni son Dios, ni aquí dice, yo soy el que mando. No es poder. En base a cumple eso, con la normativa. En base a eso es la legislación. El poder no está en cumplir la norma. Nosotros cuando estábamos hacerla cumplir, en el gobierno, había una interventora que ahora está en el Ayuntamiento de Las Palmas. Y era muy rigurosa. Y muchos de los expedientes se corrigieron porque ya había un fallo de antemano de hacer las cosas de una determinada manera. Y durante este tiempo se cambió muchas de las cosas que se cambiaron y a mí me daba seguridad jurídica. Por lo tanto, yo lo que determino es que no se puede hablar mal de los poderes de control que te da el Estado, del control que te da el Estado. Y eso es una de las cuestiones que a mí más me preocupan de la situación de Telde. Porque al final, dentro de esta situación, no aguanta ningún interventor. Es que ahora acaba de saltar y es la audiencia de cuentas del Gobierno de Canarias con los presupuestos del Ayuntamiento de Telde del año 2020. Oiga, mire, esto está mal. Es que yo no sé si todavía no se ha enterado que 3 y 2 son 5. Pero es que al final estamos no son 6 ni 8. Estamos hablando 3 y 2 son 5. Que se siguen cumpliendo los mismos errores. Y ese tipo de cuestiones presupuestarias al final genera inseguridad jurídica. Por lo tanto, lo que en apariencia las cuestiones han cambiado, se siguen cometiendo los mismos errores. Y yo creo que lo que se tiene que hacer aquí es rodearse de los mejores, rodearse de la parte de intervención para que no cometan esos errores. Porque al final ese motivo, si puede ser de impugnación, un contencioso, que solo podría impugnar cualquier persona, al final genera un problema para esta ciudad. Pero dentro de esto... Vamos a ver, es que, don Alejandro, yo no sé, no lo sé, pero yo creo que esto, no sé si en algún poblado, ¿no?, de no sé qué sitio del tercer mundo, los Tangalanca o los Tinguilingui, pero que eso tiene un comité, ¿no?, los expertos, los ancianos, ¿no?, que eso por lo menos tienen más peso, ¿no?, y son más conscientes, se lleva mejor. Yo creo que a lo mejor deberíamos trasladarlo, ¿no?, la gestión. Los chamanes. Es que esto es de escándalo, ¿no? De escándalo porque vemos por un lado el Ministerio de Economía y de Hacienda marcando las pautas. Pero por lo que se filtra, ¿no? Por lo que sabemos, porque final, lo que también marca, claro, y no se filtra, no se sabe, eso no lo vamos a entender. Pero al final uno dice este tipo de cuestiones para que la ciudadanía entienda lo que pasa a nivel interno. Es verdad que no hay que ir... Pero es que, don Alejandro, es que el propio diputado del Común, que eso es más vergonzoso todavía, le dice al Ayuntamiento de Telde que no le contesta. Al diputado del Común, que es una figura que está para velar para que cuando un ciudadano o una ciudadana se dedica a la diputación del Común porque se siente
afectado y que no le contesta, que es cierto, porque hasta los propios concejales y concejales de la oposición presentan mociones y no le contesta en tiempo y forma, y cuando le contesta parece que encima se están burlando de ellos porque le pregunta, ¿hace sol? Y te cuenta que el primer hombre que fue a la luna fue Periquito de los Palotes. Yo creo que al final una de las cuestiones principales es esa, la desconexión que tiene este gobierno con la calle. La calle hay un malestar enorme, hay una falta de servicios, hay una falta de atención, y yo creo que es una de las cuestiones que la ciudadanía se tiene que pensar. Desgraciadamente, muchos de los servicios que se prestan es porque la ciudadanía intenta llegar con el buen hacer de muchísimas veces los funcionarios y le resuelven problemas que a veces la dificultad pasa en que nadie te abra la puerta hasta el ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento, a mí lo que me molesta es que, entre tantas cosas que hemos hablado hoy, pero es la administración que debe estar más cerca al ciudadano. Y yo no veo que esté cerca al ciudadano, ni esté cerca de los problemas. Ante una situación situación económica muy complicada, hay una situación social de necesidad ante muchísimas familias, hay una necesidad de vivienda pública que es una evidencia, hay una situación económica que nos dicen que está bien, pero después, lo que hemos hablado ahora, el gobierno nos dice en documentos todo lo contrario, una ciudad que no hay un control económico porque no hay interventor nombrado y se siguen pasando los meses con una persona administrativa que aparentemente lleva el control, pero que genera en muchas ocasiones que desde incluso función pública se intervenga. Hay muchísimas cuestiones y por lo tanto al final, ¿quién pierde? La ciudadanía. ¿Por qué? Porque yo le voy a poner otro ejemplo que tiene que ver con la situación económica. Desde las pasadas elecciones se le engañó a la ciudadanía diciéndole que el servicio de limpieza se iba a arreglar. Y hay que mirar si todas las facturas están al día, pero lo segundo es, ¿y el contrato? ¿Y el contrato se está cumpliendo? Si se dijo a la ciudadanía que con el cambio de empresa que se hizo, con un cambio de empresa, se iba a mejorar el servicio, se iba a incrementar a más personas, se iba a meter mejores camiones, y los camiones que vienen incluso serigrafiados desde Santa Cruz, la ciudad de Santa Cruz, que en muchas ocasiones las personas mayores no tienen capacidad para meter la basura a los contenedores porque no sirven los pedales. Pero cuando funciona un pedal hacemos la ola. Eso es una de las cuestiones que la gente tiene que reaccionar. Se nos engañó hace 3 años atrás. Y es una de las cuestiones que yo no entiendo. Y lo que no puedo entender es que una ciudad que, insisto, ingresa 90 millones de euros, que dice que ha cancelado la deuda, como dice usted, y como hemos venido diciendo desde tiempo atrás, sin que se haya prestado servicio a los ciudadanos, porque la cancelación de la deuda no ha sido un buen trabajo, ni una buena gestión de este gobierno. Ha sido la imposición de unas leyes que obligaba a que cualquier céntimo que sobrase fuese destinado a pagar deuda. Y cuando encima no se trabaja, ni se hacen obras, ni se arreglan las infraestructuras, ni se arreglan los servicios más básicos, ni se da a la ciudadanía una rebaja ni tan siquiera de impuestos, se sigue recaudando más. Y ese dinero que ha ido a pagar deuda. Y en cambio ahora estoy seguro que lo que se está haciendo es incluso pagar a los bancos por tener el dinero acumulado. Se está generando un problema de este ayuntamiento que me gustaría que a lo mejor alguien del grupo de la oposición por lo menos le pida al gobierno que lo explique el por qué se está devolviendo, porque primero no hay inversión propia. Toda la inversión que está haciendo en esta ciudad de Telde es inversión de otras administraciones, llámese Cabildo, Gobierno de Canarias o Gobierno de España. Prepárese cuando vengan los fondos de Europa. ¿Y usted cree que van a venir? No, sí, no. Ya los primeros que se pidieron de infraestructuras turísticas, que debería haberse pedido, no ha habido ninguno. No, infraestructuras pero turísticas. Que pasan de largo. Pero encima es que, yo no sé, habrá que preguntarle a los empresarios de Melenara si están de acuerdo con esa obra, si se les preguntó, si esos muros de hormigón están conformes, no lo sé. No, ahora por lo visto se va a corregir la obra más dinero. De la obra del muro pero ese, más de la dinero, rampa esa. Pero más dinero o con lo mismo. Hombre, si usted lleva una obra y hay que corregirla, pues habrá un gasto añadido. Digo, ¿no? Porque si ese es el motivo, no olvidemos que la playa ya disponía de una rampa que se había hecho años atrás de hormigón. Por lo tanto, yo lo que debería es cambiar a un proyecto donde respete lo que sirve, lo que ya está usado y se modifique. Sin ir más lejos, todavía estoy esperando por los ascensores de Melenara, que los prometió también alguna formación política
con fondos de infraestructuras turísticas cuando eran director general de infraestructuras. Entonces, yo creo que es claro opinar, y si nosotros cogiésemos una hemeroteca, un día lo voy a hacer, la hemeroteca de todos los proyectos que dice que se van a hacer, hablo de proyectos, nos pasaríamos la hora del programa, a los 45 minutos, hablando de cuestiones. Sin ir más lejos, los aparcamientos de Arnao. Los aparcamientos de Arnao. Pero hablo de dos aparcamientos, los modulares que se iban a hacer y los otros, los subterráneos, al lado del Mamotreto, que todavía eso queda en el olvido. Sin ir más lejos, con la reclamación por parte de Nueva Canaria de 5 millones de euros para el edificio ese inacabado, encalarlo. Para encalarlo. Imagínese si hay... ¿Pero con qué lo van a encalar? ¿Con aceite? Debe ser. Si hay cosas más importantes en Telde que pedir en los presupuestos estatales 5 millones para ese edificio. Para encalar. No es para ponerlo en marcha. Nosotros cuando estábamos en Vías y Obras hicimos un presupuesto orientativo, sin proyecto, ¿vale? Orientativo, con los técnicos municipales lo que podía costar esa obra. Terminarla, en el estado que tenía. Estaban hablando entre 22 y 25 millones de euros. Terminarla. Orientativo. ¿Sabes cómo cuando empieza una obra? Imagínate que sean 30 millones de euros. Al gobierno de Telde no se le pues se le puede volver... Pero es que 30 millones de euros, suponían además que una vez terminado, mantenerlo, el coste podía ser entre 600.000 y 1 millón de euros de coste anual. Entonces, yo lo que no entiendo es por qué no se ha pensado en un proyecto donde reconozcamos que ese espacio queda ya fuera de lugar, donde no está la situación económica para albergar esos mamotretos que ya son de la época fantasiosa de Paco Santiago, y donde se hicieran las cosas acorde a la situación económica y a las necesidades de la familia. Porque para invertir 5 millones de euros, pues lo invertiría en vivienda, en Telde. 5 millones de euros daría para algunos pisos para las personas con más necesidad. 5 millones de euros, pues a lo mejor lo invertiría en el Paco Artiles para terminarlo de un plumazo y ponerlo en servicio. 5 millones de euros lo para un centro sociosanitario de gestión municipal. 5 millones de euros pensaría en nuestros mayores, porque Telde es una ciudad de mayores, con muchísimos mayores. Sin ir más lejos, en el barrio de Las Remudas son edificios que no tienen ascensor, la ciudadanía va a más mayor, tiene que subir escaleras, hay vecinos que no salen de su casa porque no tienen capacidad de subir y bajar una escalera. Y no estamos pensando en esto, estamos todo el día pensando en la foto, en la cinta, en la carretera. ¿Y usted pretende que se preocupen de los mayores cuando devuelve hasta incluso el servicio financiado 100% al Cabildo? Claro, pero... Los mayores aquí en Telde no es primordial. Pero yo incluso ya doy por desterrado las ideas de este gobierno. Yo digo lo que yo haría, lo que se haría y lo que tenemos que hacer. Es decir, yo estoy en la idea de pensar en la población mayor. Telde dispone del centro de Taliarte, pero no pertenece a Telde, es del Cabildo. Y lo poco que hemos tenido en el centro de Taliarte, que aquí un saludo a las mujeres de Taliarte, nos los intentamos quitar de encima año tras año para el Cabildo. Tenemos un centro de Alzheimer que solo acogía 20 plazas de mayores. Ya nuestros mayores están en Las Palmas. Nadie se ha acordado de traerlos para acá. Pero Telde no puede disponer ni pensar en pequeño. Telde es una gran ciudad y no pueden pensar en 20, tienen que pensar en 200 mayores si se diera el caso de tener un centro de esas instalaciones. Y la única forma de tener eso es la acción política. Y a lo mejor se llama presupuestos estatales y presupuestos regionales. Como Galdar tiene un instituto, se planteó un instituto que es necesario, pues pensemos en qué instalaciones sociosanitarias necesita Telde. Pensemos, porque vamos a ir a mayores todos, incluso yo que les hablo, vamos a ir a mayores y no hay un plan. Y al final eso ¿qué repercute? En tener menos calidad de vida. Sin ir más lejos, los vecinos de San José de la Longuera. Se habla de la rehabilitación. En el proyecto Costa de Ascensores en los edificios son personas mayores, la media son personas mayores. ¿Dónde está el plan de infraestructura? Nosotros se nos intentó criticar porque el pabellón de Telde, el Juan Carlos Hernández en Ginamar, nosotros ampliamos en 2 años la partida. ¿Pero sabes por qué lo hicimos? Porque lo que no podíamos permitir es que era un pabellón de una persona con discapacidad que ha sido atleta paralímpico y que el pabellón fuera insalvable desde el punto de vista
No era accesible. movilidad reducida, de la movilidad, no podíamos. Y pusimos un ascensor. Pusimos un ascensor para que cualquier persona en silla de ruedas pueda subir y bajar y acudir a todas las instalaciones. Pero es que es más, en el modelo de ciudad hicimos desde Eucaliptos 1 hasta ese pabellón sortear una rampa. Pero no solo para el pabellón, para que muchísimas personas que incluso ya no están con nosotros y muchas han fallecido, nos pidieron esa rampa para poder bajar en silla de ruedas. Ese es el modelo de ciudad que quiero. Accesible, sostenible, que mide por el medio ambiente, porque nadie está pensando en el medio ambiente ni en los recursos naturales, y sobre todo con dotaciones y servicios que puedan ilusionar a la gente de quedarse en este municipio, y lo que no evite es la huida a irse a otros municipios. Hay muchas personas de Telde que me he encontrado en otros municipios y dice yo de aquí no me muevo, y eso sí es lo que verdaderamente me da pena. Pues con esas palabras nos quedamos, don Alejandro, porque se nos ha ido el tiempo volando y no hemos hablado de la Dirección General de Trabajo, que también usted ostenta. Esto da pie que vuelva nuevamente por esta casa, porque no hemos entrado en este caso en la situación de esta ciudad de Telde. Parece fantasioso, pero es real. Pues sí. Yo te agradezco el tiempo, la dedicación y sobre todo también tu defensa que haces por esta ciudad. Eso es una de las cosas que a mí más me alegra como ciudadano, porque significa que hay esperanza. Don Alejandro Ramos Guerra, un placer. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Pues cerramos esta entrevista con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde, don Alejandro Ramos Guerra. ¿Es ciencia ficción? No, es una realidad. Lo que padece y sufre y estamos viviendo día a día en esta ciudad de Telde. La verdad que alguien tendrá que algún momento explicarlo. Pero claro, cuando nos venden fotos, cuando los mayores pasamos de ser una preocupación en campaña electoral, pero claro, ya llegará el 2023 y ya se lo llevarán de gira, y que sepan que esa gira es el voto. Pero piensen otra cosa. Queremos 365 días de calidad de vida. Queremos 365 días de servicio. No solo cuando llegan unas elecciones, una girita, 4 canciones, un bailoteo, una comidita y hasta luego, Lucas. Acuérdese, servicios sociales de 24 horas en primera línea. Voy a ser yo la que lo va a llevar en primera persona. ¿Se acuerda quién lo dijo? Al día siguiente, juro, prometo, ostento servicios sociales, que dice, eso que lo llevan otros. Y lo llevan más. Nos vamos, les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.